Hola, ¿cómo están? Yo soy Karina y estoy feliz, estoy encantada de verlos un día más. Y en esta ocasión les traigo mi experiencia en sexto y último año de preparatoria. Si eres nuevo en el canal, me presento. ¿Cómo estás? Mucho gusto, soy Karina Jacqueline, ex estudiante de preparatoria de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Mi canal se dedica a estos dos ámbitos, al estudio, a mi experiencia como estudiante en mis diferentes niveles y a libros. Así que si quieres ver libros, te espero cada martes, y si quieres ver estudio, te espero cada sábado para hablar del asunto. En esta ocasión es una especie de story time en el que les voy a contar cómo fue mi último año de preparatoria, específicamente solo el último año. El próximo sábado voy a hacer un video hablando de mi experiencia global en preparatoria, así que espérenlo. Este no es el primer video que hago del tema, les dejo aquí en la i, van a estar apareciendo durante todo el video mi experiencia en cuarto, mi experiencia en quinto y algunos otros videos relacionados con el tema para que entiendan este story time. Si quieren, de una vez denle clic en la i para que salgan todos los videos que van a aparecer recomendados durante para que se pongan al corriente y entiendan más o menos qué onda, porque pues así como la historia, todo es un proceso. Si ustedes ya vieron estos videos, o si no, les cuento, en muchas escuelas, no voy a mencionar cuáles porque tampoco sé cuántas ni cuáles son, el último año de preparatoria se define para que cada estudiante elija entre diferentes áreas, las que delimite la institución, para poder cursar el área que va encaminada hacia su carrera. En la UNAM no es obligatorio elegir la misma área que vas a elegir para la facultad, por ende mucha gente decide irse a áreas más fáciles para subir promedio, ya que en la UNAM existe lo que se llama pase reglamentado, que es que todos los alumnos que cumplan con el promedio los años de la preparatoria pueden elegir una carrera en cualquier facultad de la UNAM que sean disponibles para el pase reglamentado. Muchas son de acceso indirecto y esas no vienen incluidas en el paquete, ¿no? Entonces por eso mucha gente decide irse a áreas que denominan más fáciles para subir promedio, sin importar que realmente no sea el área al que van encaminados. Yo quiero estudiar comunicación, yo apliqué para ciencias de la comunicación, por ende el área al que va dirigida es el área 3, ciencias sociales. Elegí esta área bastante tarde, así que no se preocupen si tú que me estás viendo estás en quinto o en segundo año de preparatoria o ni siquiera estás en preparatoria, no te estreses. Muchos de mis compañeros, incluso ya hacia el final del ciclo escolar, no sabían qué carrera estudiar. Muchos tomaron la decisión de, a pesar de haber estudiado área 3 porque querían estudiar una carrera relacionada a área 3 como negocios o relaciones internacionales, se van a ir a otras carreras como medicina o como ingenierías, etc. Entonces realmente las áreas te ayudan para incluso decidir si es lo que quieres en la vida. Tengo un amigo que se fue a área 2 porque quería estudiar química y dijo, ¿sabes qué? No, mejor quiero estudiar comunicación, son cosas de la vida. Entonces realmente las áreas también sirven como prueba de si es lo que tú quieres estudiar en un futuro. Si ustedes ya vieron mi video de experiencia en quinto, les mencioné que yo llegué a ese grupo de quinto por una recomendación de un maestro al cual quiero fusilar. Y no aprendí. Elegí este grupo por la recomendación de una maestra. Pero esta maestra, la forma en explicármelo me conmovió y me dije, ¿sabes qué? Es una buena elección. Ahora sí investigué los maestros de cada grupo de área 3 y decidí que era la mejor opción ese grupo. Ya estando inscrita en este grupo, empezó el problema desde el día 1 de mis temores. Yo en cuarto tuve un grupo relativamente barco, no era difícil, estaba realmente sencilla la situación, no diré regalada, pero sí estaba sencilla. A final del año de cuarto empecé a tener una especie de crisis de estrés, de ansiedad, diría depresión incluso. Todos estos síntomas y situaciones, nunca fui con un psicólogo, entonces no sé si es ciencia cierta ser así, pero para mí se sentía exactamente como debía de sentirse un ataque de ansiedad, de estrés, de pánico e incluso de depresión. Quedé traumada, básicamente. Salí de cuarto sufriendo y llorando, pero salí y generé un pánico al siguiente año. Quinto, además de mi pánico que había incluido en mí, sumado a que quinto es un año difícil, ya cursado los 3, para mí el más difícil fue quinto.
Cada opinión es diferente, cada experiencia es diferente. El mío sí fue memorable y sí me la pasé bien y lo que sea, pero también me generó mucho estrés y mucho trauma, porque era muy pesado, no dormía, o sea, yo diario me dormía como a las 12 de la noche por temprano. No hubo ningún día que me durmiera antes, a excepción de los viernes, que era que yo llegaba y me tiraba a la cama y estaba en coma, básicamente. Todos los fines de semana hice tarea, todos los días de mi vida, desde el inicio hasta el final, hasta el último día, hice tarea. Todos, tal vez quitando Navidad y Año Nuevo, pero todos los días hice tarea. De tantas cosas que eran. Yo no estaba tranquila, yo estaba muy estresada. Saqué momentos buenos. No les voy a decir que sufrí quinto. Conocí a mucha gente excepcional. Conocí a mucha gente que me ayudó, ya sea que eventualmente pues separamos lazos o que realmente seguimos juntos, porque pues aprendí mucho personalmente, fui muy feliz en algunos aspectos, salí más, conocí más, hice más cosas. Sí, pero me dejó un trauma. Tal vez también una especie de poder personal de decir si se puede, si me dedico a estudiar. Entonces tenía esos traumas de sentir que yo tenía que dar todo lo que tenía que dar día a día. Yo sexto lo llevé como nunca llevé ningún año en mi vida. Ni en nada se compara a cómo llevé sexto. De tanto trauma que tenía. Hacía tarea cuando me la dejaban, no dejaba que pasara nada de tiempo porque sentía que se me acumulaba por traumas. Tenía como todo muy medido, tenía tareas como muy específicas, delimitada por días. Acabar libros de leer era como de esta fecha tengo que leer tantas páginas. Tampoco diré que me sobresaturé y dije no dormí, lo que sea. Tampoco sería una mentira gigante. Pero realmente todas las noches me dormía entre promedio de las 10:30 a las 11. Yo estaba viviendo el mejor momento en sexto. Estaba muy tranquila. Tenía estrés hacia el final del parcial, of course, pero estaba relativamente tranquila. No estaba en presión, no me estaba matando ni llorando. Vamos a comenzar ahora un poco más específico con las materias que hay en área 3. Tenemos las de tronco común, que son que todas las áreas las tienen, que es literatura iberoamericana, matemáticas, derecho, psicología y el idioma extranjero, que podría haber sido italiano, inglés, francés, y creo que ya no más son esos tres. Yo tuve inglés. Decisión mala, no, porque yo siempre había visto en inglés una oportunidad de subir promedio, porque a mí no se me da mal el inglés. Yo lo puedo entender, yo lo puedo escribir, lo puedo hablar. Excepcional o no, está en duda, pero yo lo puedo hacer, no me genera un problema. Luego están las de tronco común de área 3, que es Introducción a las Ciencias Sociales, Problemas Políticos y Económicos de México y Geografía Económica. Son esas tres materias de tronco común. Y después vienen las optativas, que digo optativas porque realmente no lo son. La UNAM oferta diferentes materias optativas para cada área. Sin embargo, tú no las puedes elegir cambiándote de grupo, como tal vez las estéticas, sino que en estas son las que vienen con tu grupo. Tu grupo lo eliges y tienes las optativas de ese grupo. Si acaso en área 1 y 2, que es donde eliges solamente una optativa porque son tan pesadas que nada más tienes que elegir una, en área 3 y área 4 son dos, pues en área 1 y 2 tal vez puedes elegir entre una o la otra. En área 4, como son menos grupos, hay tantas optativas por grupo que puede haber 4 optativas por cada grupo y pues ya puedes elegir 2 de ahí. En área 3 no, en área 3 realmente acabas eligiendo las que tienen el grupo, que fueron geografía política y contabilidad. Les digo, realmente contabilidad no me interesaba a mí porque yo no iba a ninguna carrera relacionada con contabilidad. Me hubiera preferido 1000 veces más sociología, que me podría haber servido mucho más, pero pues ya ni modos, ¿verdad? Así la vida. Vamos a especificar cada una de ellas. Empecemos con el tronco común. Literatura iberoamericana fue una clase bastante... me gustó. No fue mala, nada por el estilo. La maestra era muy amable, muy accesible, sabía mucho de la materia, que es una de las cosas que más me gusta en los maestros de literatura, que sepan el tema y que te lo demuestren, que te lo hagan saber y que te fomenten el amor por la lectura, porque pues
a mí me gusta mucho, como pueden apreciar. Entonces, el que te lo fomente me gusta bastante. Y realmente yo no conocía mucha literatura iberoamericana. Conocí más este año, conocí más autores. Mi única queja que podía tener hacia cómo se daban las clases es que era diferente a las que venía en la preparatoria. No en el mal sentido, pero simplemente eran diferentes porque desde que entré a la preparatoria en cuarto y mi maestro también de quinto, eran maestros que te exponían los temas. Bueno, en quinto era más al revés, que tú exponías el tema y él te decía las críticas y los datos curiosos o constructivos de lo que acababas de decir. En sexto sí fue más o menos así. La maestra sí aportaba mucha más información que el libro, pero pues llevar un libro y responderlo y hacer todas las actividades no es malo, porque sí aprendes, pero pues es diferente. Matemáticas. Fue una materia en la que aprendí bastantes cosas de lo que aprendí. Sufrí más en un parcial, en una unidad que en otra, porque me gustan mucho más los cálculos, me gusta mucho más el álgebra, por ejemplo. Pero ya hacia la segunda unidad, ya que soy ciencias sociales, era mucho de los intereses, de las tasas, no sé qué chihuahuas. Y yo estaba así, pero en crisis, en plan como de... Pues era mucho más teórico que calculado. Entonces yo estaba entendiendo, pero menos 5. Con el paso del tiempo fui como entendiendo y estudiando un poco más. Pero pues fue una buena clase, fue bastante amena. No ha sido mi maestra favorita de matemáticas en general en mi vida, pero fue muy buena, aprendí muchas cosas de ella, tanto de la vida académica como de la vida en general. Entonces pues no tengo ninguna queja al respecto. De hecho fue una maestra que le importó muchísimo nuestra educación, entonces me parece bastante perfecto. Derecho. Fue un maestro que le veías la pasión por lo que hacía, así, genial. Intentaba que entendieras el tema, intentaba que entendieras lo que estaba pasando, te intentaba culturalizar un poco más allá. A partir de aquí empiezan los trabajos grandes. En las otras materias nunca tuve un proyecto o algo así que tenía que hacer. Es aquí donde empiezan. El maestro, como les decía, hablaba con mucha pasión, que luego se le iban algunos chistes muy buenos, que no os voy a comentar porque es privado, pero pues excelente, me la pasé genial. Entendí muchas cosas como les mencionaba. Usaba un léxico un poco elevado, palabras un poco que medio rebuscadas, pero entendías el punto. Entendías el rasgo que quería decir, entonces que es lo más importante. Aquí empezaron los trabajos. En el primer parcial hicimos una reseña crítica. En el segundo parcial hicimos un ensayo de un tema a elegir, que básicamente, no me acuerdo si fue así, pero creo que era una problemática. Tenía que ser una problemática que pudieras dar una respuesta o dar alguna especie de sustancia, también con el tema jurídico. Y ya el tercer parcial era una tesina. Trabajos bastante demandantes, pero muy interesantes, y nos pusieron a prueba a cosas que no sabíamos que podíamos hacer. Entonces, derecho, fui feliz. De ahí tenemos psicología. Psicología es una materia que creo, sin temor a equivocarme, en mi preparatoria son maestros bastante complejos. No diré malos, no diré buenos, no tengo una manera de delimitarlos en buenos o malos, pero sí que son complejos. El mío, por ejemplo, tenía algunos tics, no malos, pero tics, como que pasaba lista como unas 4 veces por clase. No está mal, tuvo que tener alguna experiencia negativa, supongo. Toda la parte clínica no la entendí, pero pues la expuse. Toda la parte pues de comportamiento y demás, aprendí más con las historias del maestro que con lo demás. No llevábamos libro de texto, todo eran exposiciones de compañeros y alguna que otra cosa que decía él. Entonces hubo una clase que pasó, digamos, no aprendí más, no aprendí menos, solamente existió en mi radar. Inglés fue una materia demandante. Les dije que yo metía inglés para subir promedio. Sí, muy bien. Bueno, aquí yo estaba pero sufriendo. No en el mal sentido, digamos, pero fue una materia que consideré igual de importante que todas las demás, cosa que no había hecho en los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque si bien yo no tenía una preocupación excepcional por los exámenes, a excepción de que me metió un tema que es justamente el que yo no puedo, que son sufijos y prefijos, tareas y demás no era como un problema. El problema era los exámenes con temas que me costaban, alguno que otro tema de exposición, porque la maestra sí demandaba mucho, daba muchos temas, o sea, no es como que demandara y no hiciera. Creo que es las maestras que más he visto que trabaje,
en general en mi vida, daba mucho de sí, entonces pues también pedía mucho de nosotros. Malo no era, simplemente fue un cambio de decir como de pues casi no estudiaba inglés porque pues yo conocía los temas, entonces fue a tener que estudiar inglés realmente, hacer tareas todos los días, entonces era como de más o menos en esa onda. Y el mayor estrés de inglés fue el cortometraje, que ustedes pueden ver en el link que también les dejo en la i, que es Open Your Eyes. Fue un cortometraje que hicimos de cero, idea de cero, guión de -5, todo de cero. Entonces fue un problema, fue una complicación, todo era en inglés, teníamos que hacer el guión en inglés, luego lo traducimos al español, luego tuvimos que ensayar las frases, ensayar como los tonos, la lectura de guión, que también era como de corrección de frases, horas y horas de grabación por mis compañeros, por las situaciones, porque había mucho en la escuela, por regrabaciones, por luego la parte de la edición, luego la parte de todo mi estrés por problemas técnicos, pero todo salió al final bien, ver extras, ver todo ese estrés. Me gustó, por supuesto, pero fue un estrés que cargué conmigo desde el día 1, que fue cuando nos dijo su proyecto de final de año es una película. Yo me dije, RIP. Vamos con las de tronco de área 3. Introducción a las ciencias sociales. Fue una de las mejores clases que he tenido en mi vida, de verdad, fue excepcional. Fue una de las que más me dio ansiedad por sentirme así, sin nada, no sentía piso. ¿Por qué? Porque el maestro hablaba y exponía lo que hacía, exponía entre comillas, porque realmente el pizarrón no lo usaba, todo era lo que hablaba, todo era lo que comentaba. Y como en este grupo, justamente nuestro grupo estaba dividido en 2 secciones en introducción, éramos, ¿qué quieren? Unas 20 personas inscritas y entraban probablemente unas 15 o unas 10 a clases, entonces era bastante personal. Me gustó muchísimo, pero como les mencionaba, no nos dijo cómo evaluar tampoco, no nos dijo qué estábamos haciendo, fue mucho estrés porque ese sí me lo metí a mí misma. Investigué del maestro y decían que era un poco complejo a la hora de evaluar, era difícil, era pesado, entonces entré con mucho miedo. Sí fue pesado, tal vez difícil, pero aprendí muchísimo y querría haber tenido mucho más tiempo para aprender del señor. Fue una persona muy agradable y me pareció de los mejores maestros que he tenido en la vida. Junto a él, problemas políticos, económicos de México. Una materia también que no sabía para dónde iba la situación. El maestro igual una persona bastante experimentada, bastante inteligente, con ganas de esparcir su conocimiento. Tenía un poco de ego, malo, no era la verdad. Enseñaba bastante, enseñaba mucho. No es de esos ególatras que no te dicen nada y que cuando investigues tú. No, él quería que nosotros reflexionáramos y fue el maestro que me enseñó Fahrenheit 451, que amé inmensamente el libro. El maestro también enseñó en Ciencias de la Comunicación, en la carrera, entonces también me dio mucho enfoque a eso, respondió algunas de mis dudas. Fue una persona que realmente también aprendí muchísimo en esas clases que más me gustó durante todo el año. Entonces sí, esos 2 maestros son los que excepcionalmente me parecieron increíbles en este año y los que me quedo con ellos. Geografía económica, que fue uno de los maestros más dulces que he tenido en mi vida, bastante agradable, medio cómico el señor sin querer ser cómico, que son los que más me agradan en cuestión personal. Uno de mis problemas probablemente es que el maestro tenía también muchas cuestiones de juntas, de congresos y demás, entonces creo que no hubo ninguna semana que tuviéramos las 3 clases que se deberían tener. Entonces muchas cosas me olvidaban. Sí aprendí cosas, reflexioné otras, es también mucho de reflexión respecto de la geografía con la economía, de países, de demás, de potencias. Fue el maestro más práctico que he tenido en plan como dinámico, de mapas, colorear, cosas por el estilo. Aprendí, sí, pero pues me hubiera gustado tener mucho más tiempo para entender más. Si no me falta ninguna, vamos con los problemas de este año. Geografía política creo que fue la que me decepcionó porque era una materia que yo quería aprender realmente. Salí de esa materia sin entender ni siquiera qué era la geografía política. Era un maestro que se interesaba tanto en que tú mejoraras como persona que rezagó lo académico. Entonces fue un maestro que sí, me atrevo a decir, no fue maestro.
Fue más una persona que me intentó orientar en lo que pasaba en la UNAM, desde su perspectiva, desde su análisis. Bien o no, se los dejo para cada quien. Bastantes cosas fueron muy interesantes, otras las dejó al aire. Era un maestro que el problema también es que todos los días decía, ahora sí vamos a empezar con esto y con esto y con esto y con esto, y al final no hicimos nada. Sí sentí que gasté dinero a lo bruto con él, pero tengo libros, entonces se aprecian, gracias. Todo lo que logré aprender en el año, por ejemplo de Roma, fue más de lo que él me pidió leer que más de lo que él me dijo en clase, por así decirlo. Uno de mis mayores problemas personales, que pueden ser estúpidos para alguien más, pero para mí fueron como personales, es que el maestro tenía la idea de que los jóvenes no leen. Es la opinión de él y está perfecto. Muchos jóvenes en efecto no leen, pero una de las cosas que más me molesta es que los adultos generalicen de su generación ya no lee y ya no sabe y todo se queda con internet y es como, o sea, sí, pero habemos la excepción, habemos gente que quiere aprender y que incluso compra los libros que usted dejó. Contabilidad. Todo empezó mal desde que era una materia que yo no quería tomar. Punto. Desde ahí empezamos, pero a menos 30 de querer. Yo no la quería tomar. No la quería porque no me gusta. Aprendí cosas. Sí, cosas útiles. También. Complementé matemáticas con contabilidad. Es cierto. Pero había un pequeño problema. Y es que el maestro tendría 70 años probablemente. Incluso más. Entonces era un maestro de la antigua escuela. En todos los aspectos. Entre ellos viene él, que era un maestro que enseñaba el plan de estudios que él pensaba era el mejor. Por lo que mucha gente que quería estudiar negocios internacionales, relaciones internacionales, administración o contabilidad, dijeron, no, yo no quiero estudiar esto. Bueno o malo estaría, quién sabe. Yo no quería estudiar esas carreras, entonces yo no puedo hablar por mis compañeros y decir, estuvo bien o estuvo mal. No lo sé. Fue de las materias más pesadas que tuve por trabajos larguísimos y complicadísimos y laboriosísimos y mucho estrés tal vez. Aprendí cosas, sí, me llevo muchas cosas de ello, sí, sus hojas, resúmenes sirvieron, sí, me apoyé mucho de investigaciones, sí, estudié más por mi cuenta, sí, creo que él me enseñó inconscientemente más fuerza personal que ningún otro maestro. De esas materias que tú dices, yo quiero salir bien en esta, y como que me llamo Karina Jacqueline, salgo bien en esta. En mi primer parcial creo que está bastante explicado cómo sucedió mis videos de primer parcial, se los dejo aquí linkeados. Les expliqué mucho cómo me sentía en el momento, y nada más puedo contarles una paráfrasis, recordar un poco cómo fueron. Como les mencioné, fueron bastante pesados para mí porque pues algunas cosas los dije un poco al final, un poco rezagadas. Tenía mucho estrés, mucha ansiedad, pero todo salió. O sea, no me pregunten cómo, pero todo salió bien. 9 materias con 10 y una con 9. Realmente el primer parcial de todas me gustó mucho. De todas, sí, a pesar de lo que ya he dicho de algunas. De todas, el primer parcial me gustó muchísimo. Porque pasé el primer parcial, aprendí muchas cosas para hacer el primer parcial. Después de la primera semana de octubre fue cuando todo empezó a caerse un poquito. Algunas materias empezaron a mostrar sus lados malos. Algunos profesores empezaron a mostrar un poco más de dureza, un poco más de me vale lo que les pase a ustedes. Entonces, junto a eso vinieron estreses que no necesitaba, pero que pasaron. Algún día voy a hacer un story time de todo mi problema con la ofrenda. Es una historia divina. De los mejores en historias de grupo en la vida. De los peores en ofrendas. Realmente todo donde se empezó a caer a pedazos fue en noviembre. Si ustedes ya vieron mi video de Soy parte de la peor generación, sabrán más o menos por qué todo cayó así, pero mal. Ya estábamos en la segunda semana de noviembre. Acababa de pasar como la parte light del segundo parcial, porque el segundo parcial siempre inicia un poco intenso por lo que acaba de pasar en el primer parcial, pero relajado porque se vuelven nada más clases y tareas.
Entonces, ya donde estábamos en nuestro punto de la línea del tiempo, empezaron a dejar los exámenes para la última semana de noviembre y la primera de diciembre. Trabajos en línea que teníamos que mandar, como el ensayo de derecho, la última semana de diciembre. Entonces, teníamos ya como el estrés un poco de hacia menos de un mes, tal vez medio mes. Empezaron a circular los rumores de que iba a haber un paro de unas 48 horas. Pasan las 48 horas, se extiende al fin de semana, que era puente. Había los rumores de que el martes no íbamos a regresar y que probablemente regresaríamos hasta el siguiente lunes. Pasan algunos días y se declara paro indefinido. Se van a enero, en enero hay una nueva votación, se pasan por el Arco del Triunfo la votación y seguimos así sin yo ir a la escuela. No tuve segundo parcial realmente mucho. Para ese punto, como habíamos tenido tal vez un mes de segundo parcial, muchos maestros no estaban preocupados en general. Pero el problema es que realmente no podían evaluar, o sea, no podían dejar más trabajo del que ya habían dejado. Por ejemplo, el derecho sí pidió que le enviáramos el ensayo. La maestra de inglés no nos pidió nada más que seguir trabajando en la película si pudiéramos, para que al final nos juntara todo. Porque todos veíamos que íbamos a regresar. Tal vez al tercer parcial, pero íbamos a regresar. Cuando en enero descubrimos como comunidad que ni siquiera se estaban, o sea, que ya ni siquiera sabíamos porque seguían cerrada la escuela, con los papás así como en crisis, los alumnos así que se querían meter a sacar a los otros, que tuvo todo un pleito ahí. En febrero decide la escuela abrir clases extramuros, que eran clases en una escuela incorporada a la UNAM, las particulares que son incorporadas a la UNAM. Tiraron a ir a la escuela todas las tardes durante más o menos poco más de un mes. En clases extramuros se supone que los maestros no podían evaluar, porque muchos maestros tampoco estaban de acuerdo con las clases extramuros porque eran en horarios y en días que en teoría no les correspondía. Por ejemplo, el primer día de extramuros fue un sábado. Y sé que había unos problemas más ahí como de, no sé si de seguro o demás. No estoy muy segura de cómo iba la situación con los maestros, pero muchos decidieron simplemente no ir. Mal o bien, quién sabe. Estábamos 2 horas y media, no me acuerdo exactamente las horas, cada tercer día. O sea, si yo iba el lunes, entonces volví a ir el jueves. Si yo iba el martes, entonces iba el viernes. Si yo iba el miércoles, iba el miércoles. Era media hora por maestro. Entonces, aprendí algo. Absolutamente nada. O sea, en extramuros yo no aprendí nada. Nada. Mal estuvo. Claro que no. No era problema de los maestros. O sea, dude, en media hora, ¿qué vas a hacer, güey? O sea, nada. Sí, muchos maestros se suponen que no podían evaluar, pero gracias, a mí no me importa. Evaluaron. Hubo un examen de matemáticas, que todo fue perfecto. Hubo tareas y trabajos de geografía económica, todo perfecto. Todo iba bien en extramuros. Se veía complicado regresar a la escuela antes de acabar el año, entonces era la forma en no morir en el intento. Yo creo que fue como el 10, 11, tal vez 12 de marzo. Saca el comunicado la prepa de que van a admitir la idea de que se evalúen extramuros. Lo que fomentaba esto es que ya podían aplicar exámenes, tareas, trabajos, ensayos, cualquier forma de evaluación de una manera, digamos, legal. Ya podían dejarnos lo que ellos quisieran para evaluarnos, lo que nos daba una especie de satisfacción de decir, ok, no estoy caminando en agua. Muchos maestros se pusieron en contacto con el jefe de grupo en plan como de, ok, la próxima semana los veo o pasado mañana los veo en la escuela para debatir cómo vamos a evaluar, qué vamos a hacer, lo que sea, shalala. Y tómala, que tu amiga pandemia se presenta en la puerta. Entonces cancelan extramuros. Y pues, como la pandemia al inicio no sería tan mal, muchos maestros se tardaron hasta abril en decidir qué hacer. En mi caso particular. Esto lo especifico muy bien porque en mi caso fue muy particular. Muchos maestros de muchos amigos que tenía en cuarto o en quinto que se fueron a otros grupos, los pasaron como cucarachas en el día 0. En el mío se esperaron hasta abril más o menos en decir qué iban a hacer. Muchos maestros, yo creo que fácil el 50% dijo, no se preocupen, yo con lo que tengo del primer parcial y un cachito del segundo los califico. O sea, no puedo hacer más.
En la introducción nos pidió hacer un ensayo de algún tema, nosotros el que ya habíamos expuesto, entonces hicimos el ensayo. El de contabilidad nos dejó un cuestionario bastante extenso. Inglés nos pidió que le mandáramos la película, porque si la tienes a entregar en Extramuros, creo que la fecha de entrega era el 20 de marzo. Íbamos en 10, o sea, ya era como para entregarla y pues al final nos dio una semana más para entregarla en digital, o sea, en medio correo electrónico, entonces pues así pasó. Bueno, la única materia que tuve en Classroom fue Geografía Económica, que nos dejaba algún resumen de algún video, algunos mapas. Los hicimos y se los mandamos en Google Classroom, entonces tampoco fue gran ciencia en ello. Psicología también nos dejó hacer un mapa mental. Fueron las únicas materias que tuve que hacer algo extra. Todas las demás me valoraron con lo que ya tenía, entonces al final todo salió bien. Conclusión final. Realmente fue el año en mi historia académica desde kinder. Bueno, exageré desde kinder. Desde secundaria es cuando empiezan a realmente calificar con razón. Fue el único año en mi vida en el que tuve todas las materias con 10. Salí en promedio final de sexto con 10. Y con 9.5 en promedio final de preparatoria. Estoy muy orgullosa de mí, de todo lo que di de mí misma, pero también estoy de acuerdo que tengo varios vacíos intelectuales por la situación que tuvo mi prepa en particular, que ya en este punto no es culpa de los maestros, a pesar de mis opiniones personales de cada uno de ellos, ya sean buenos o malas. Nadie se preparaba para esto. Todas mis carencias académicas en este año no es culpa de ninguno de mis maestros. El que sepa o no sepa un tema no es culpa de ninguno de mis maestros, porque realmente estuve en la escuela 3 meses. Realmente estuve casi en un año sabático, porque si todo sale bien entré en la escuela en septiembre, la última semana de septiembre. Entonces estuve casi en un año sabático. Sexto fue un año con lo que tuve excepcional. Participé en muchas cosas que no pensé participar. Hice muchas cosas que no pensé hacer. Fue el año en el que creo que más me divertí. Ya tanto por el tiempo como por el hecho de decir, quiero vivir el año, quiero vivir mi último año de preparatoria. Lo que no hice, gracias, pero intenté hacer lo que pude. Me metí en talleres en Mediateca que jamás había pisado en mi vida. Hice calabazas, un taller de calabaza. Me metí en la ofrenda, que fue un pleito al final, sí, pero durante el proceso me divertí, me la pasé muy bien. Ha sido de los mejores grupos que he tenido. Probablemente fuimos un grupo unido en los problemas, en las buenas y en las malas. Durante el año presencial, en línea se perdió un poco la situación, pero pues cuando estuvimos en clase no estaba mal el ambiente. Salí más, no soy persona de fiestas en general, soy mucho de mi casa, pero salí más a fiestas. Sara, te agradezco por eso. Y sí, fui más feliz a grandes rasgos. Fue un año de mucha incertidumbre, de mucho aprendizaje personal, de mucho de que todo queda en lo que tú quieras estudiar y en lo que tú quieras dar de ti mismo. Todo acaba siendo personal, cada experiencia fue diferente, cada área es diferente, y en especial este año fue diferente para probablemente que tengas tú o el que hayas tenido tú. Así que eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Sé que quedó largo, pero espero que les haya interesado y que les haya entretenido. Fácil, me gusta, comenta acá abajo lo que te pareció. Algunas sugerencias de videos, todo acá abajo los voy a leer todos. Sígueme en mis redes sociales, principalmente Instagram y Twitter, que es donde estoy más activa, en ambas, que están apareciendo aquí en la pantalla. Y en mis demás redes sociales en la ending card y acá abajo en la descripción. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! Área 3 es de reflexión, ok. Sé que un fun fact, por ejemplo, sé que mucha gente empezó a sentirse raro por decir, vivimos en una sociedad, por todo el meme del Joker. Bueno, vivimos en una sociedad fue una frase como decir buenos días en mis días de escuela. O sea, literalmente, hablar en la sociedad y los problemas que había era cosa de todos los días, de todas las clases. Entonces, reflexioné mucho en todas. Geografía económica, pues